Hola, hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo creo que ustedes ya saben los motivos por los cuales no he podido grabar ciertos videos. De hecho, quedé a medias la unidad pasada, pero espero poder apoyar a aquellos que tienen un poquito de dudas con respecto a este contenido que se ha trabajado durante septiembre. Bueno, vamos a trabajar en este video con teorema de Euclides, que viene a ser otro matemático famoso de los tiempos antiguos. Pero antes de trabajar con este famoso teorema, yo quiero que partamos desde el teorema de Pitágoras, más que nada para que ustedes puedan asociar de qué trata este nuevo contenido. Entonces, aquí yo les dejé el título de Teorema de Euclides. Para serles franco, no preparé una presentación, pero yo creo que vamos a entender bastante bien cómo se viene a dar todo esto. Por ejemplo, yo creo que ustedes ya saben y tienen entendido qué viene a ser un triángulo rectángulo en este caso. En esta imagen tenemos un triángulo rectángulo y de hecho voy a escribirlo. Tenemos un triángulo rectángulo. ¿Y por qué se caracteriza el triángulo rectángulo? En este caso se caracteriza porque viene a tener un ángulo que tiene una medida de 90 grados. Y cuando tenemos un ángulo que tiene una medida de 90 grados, de por sí nosotros lo simbolizamos y en el ángulo ponemos un cuadrado. ¿Para qué? Para saber que es un ángulo recto. Porque recordemos que un ángulo recto es aquel que tiene una medida de 90 grados. Por lo tanto, nosotros podemos considerar de que este ángulo tiene una medida de 90 grados. Entonces, en este caso estamos frente a un triángulo rectángulo. Y siempre los lados que conforman este ángulo de 90 grados se vienen a llamar catetos. Por lo tanto, este viene a ser un lado que forma, de hecho lo voy a colorear, este viene a ser un lado que forma al ángulo de 90 grados y este viene a ser el otro. Estos lados se vienen a denominar catetos, como les dije. Por lo tanto, este viene a ser un cateto y le voy a poner cateto 1. Y este viene a ser otro cateto, cateto 2. Y el lado que está opuesto o frente a este ángulo y que de por sí va a tener una medida más grande que las demás, que los demás lados, que en este caso van a ser los catetos, se viene a llamar hipotenusa. Por lo tanto, yo voy a escribir acá hipotenusa. Voy a cambiar el color, que viene a ser este lado de acá. Por lo tanto, eso es lo primero que ustedes tienen que recordar o que ustedes tienen que considerar al momento de trabajar con un triángulo rectángulo, que van a tener dos catetos y una hipotenusa. Si nosotros recordamos, en este caso, el teorema de Pitágoras, y lo voy a escribir acá, teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que esta fórmula nos dice de que vamos a tener un cateto, por ejemplo el cateto 1, al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado, y esto va a ser igual al valor o a la medida de la hipotenusa al cuadrado. Por ejemplo, bueno, en este caso esta solamente viene a ser la fórmula. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, todo este lado mide 3 centímetros y todo este lado mide 4 centímetros? ¿Cuántos centímetros mediría la hipotenusa? Entonces lo que podemos hacer es aplicar, en este caso, el teorema de Pitágoras. Nosotros sabemos de que el cateto 1 tiene una medida de 3 centímetros, por lo tanto yo voy a poner 3 acá. Y tiene que ser 3 al cuadrado, porque eso es lo que me dice la fórmula del teorema de Pitágoras. El segundo cateto viene a tener la medida de 4 centímetros, por lo tanto yo voy a poner 4 centímetros acá, perdón, solamente el 4, pero al cuadrado. Y esto va a ser igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Por lo tanto, esta viene a ser mi incógnita y yo tengo que resolver todo esto para poder hallar el valor de esa incógnita, que viene a ser el valor de la hipotenusa. Entonces, 3 al cuadrado viene a ser 9, más 4 al cuadrado viene a ser 16, y esto sigue estando al cuadrado. 9 más 16 viene a ser 25,
Y esto viene a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Para sacar este cuadrado, o este 2 que está sobre la hipotenusa, lo que yo tengo que hacer es aplicar una raíz cuadrada. Y con esta raíz cuadrada se me va ese cuadrado. Pero al 25 sí o sí le tendría que sacar su raíz. Y esto me quedaría así. Esta raíz se anula con ese cuadrado, dejándome solamente la h de la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser igual a la raíz de 25. Esto viene a ser 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 me da 25. Entonces, el valor de la hipotenusa viene a ser de 5. ¿5 qué? 5 centímetros, porque estábamos trabajando con esa medida. Entonces, de esta forma se trabaja con el teorema de Pitágoras. Obviamente, nosotros podemos tener el valor de un cateto y a lo mejor el valor de la hipotenusa, y tendríamos que encontrar el valor de ese cateto en este caso. De hecho, lo podemos hacer, y voy a borrar para que lo hagamos. Voy a seguir dejando la fórmula ahí. Voy a borrar todo esto. Obviamente, ustedes pueden poner pausa, retroceder. Pueden hacer todas esas ventajas de ver un video. Voy a borrar acá, y voy a comenzar aquí. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir de que este lado mide 5 centímetros, este cateto, y que la hipotenusa va a medir 13 centímetros. Entonces, ¿cuánto va a medir este cateto? Yo aplico la fórmula del teorema de Pitágoras y sé que el cateto 1 mide 5 centímetros, por lo tanto pongo el 5 al cuadrado, más el cateto 2 es una incógnita, desconozco esta medida del lado. Por lo tanto, yo voy a poner una x. No voy a poner el c al cuadrado, el c2. Voy a poner una x. Pero sí lo voy a poner al cuadrado. Y esto va a ser igual al valor de la hipotenusa al cuadrado. Y la hipotenusa viene a ser 13. Por lo tanto, coloco 13 al cuadrado. Resuelvo. 5 al cuadrado viene a ser 25 más la x al cuadrado. Y 13 al cuadrado viene a ser 169 si no me equivoco. Por último, tenemos que trabajar con una ecuación, por lo tanto, este 25 tendría que salir de acá y pasar al otro lado a restar. Así que voy a restar 25 a toda la ecuación. Aquí solamente me va a quedar el x cuadrado y por el otro lado me va a quedar 169 menos 25. X al cuadrado sería igual a 169 menos 25, eso viene a ser 144. Y por último tengo que sacar la raíz a todo esto, al igual como lo hicimos en el problema anterior. Entonces acá, para hacerlo más rápido, esto me va a quedar x y esto me va a quedar 12, porque la raíz de 144 va a ser 12. Por lo tanto, el valor de nuestra incógnita, que venía a ser el cateto 2, es de 12 centímetros. Y de esa forma encontramos el valor de otro cateto. ¿Ya? Aquí hice un resumen del teorema de Pitágoras, pero simplemente para, en este caso, pasar al teorema de Euclides. ¿Ya? Voy a poner pausa, ustedes no se van a dar cuenta, pero vuelvo de inmediato. Ya. Bueno, había puesto pausa, ustedes no se van a dar cuenta, pero simplemente porque quiero pasar al teorema de Euclides y no había copiado esa imagen. Aquí nosotros tenemos, y de hecho voy a dejar de tener la pantalla tan grande, tenemos este triángulo rectángulo. Y el teorema de Euclides también trabaja con triángulos rectángulos. La diferencia es que la mayoría de los ejercicios, o como nos presentan las fórmulas, tenemos un triángulo rectángulo, pero que está volteado. Está de esta forma en la mayoría de los casos. Entonces en sí nos tiende a confundir un poco. ¿Ya? Esta imagen la voy a achicar un poco, simplemente porque hay que escribir un poquito más de letras. Esta imagen también la voy a copiar acá. Y voy a empezar con el teorema de Euclides. Entonces, voy a escribir acá, por título, teorema de Euclides. Entonces,
En el teorema de Euclides también se trabaja con un triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica? Que en este caso hay un ángulo que mide 90 grados. Y de por sí, y como a ustedes les debiera salir en la prueba, el ángulo de 90 grados, de acuerdo a las fórmulas como se las planteamos, viene a estar acá arriba. Siempre y cuando se lo mencione. Entonces, nosotros acá vamos a tener definidos los lados. Y en el teorema de Euclides, la diferencia es que hay varias fórmulas. ¿Y por qué? Nosotros vamos a tener un triángulo rectángulo, pero ustedes tienen que recordar cuál es la característica de un triángulo, que en este caso nosotros podemos trazar una altura del triángulo. ¿Para qué ocupamos la altura? Para poder calcular el área de este mismo. Pero, en este caso, nosotros vamos a trazar una altura de acuerdo al ángulo recto. Simplemente para poder aplicar el teorema de Euclides. Nosotros podemos trazar una altura desde este ángulo, desde este también, o desde este vértice, como ustedes lo quieran entender, pero de por sí la altura vendría a ser este lado. ¿Por qué? Porque viene a ser un ángulo recto, por lo tanto, la altura de por sí viene a ser perpendicular. Bueno, no lo quiero enredar tanto. En este caso vamos a trazar una altura desde el ángulo recto hasta la base del triángulo. Entonces, nosotros tenemos que trazar una altura desde el ángulo recto hasta la base, y esta tiene que ser perpendicular. ¿Qué quiere decir esto? De que perpendicular vamos a tener dos rectas que van a formar un ángulo de 90 grados. Bueno, no sé si lo van a poder notar muy bien, pero como se va a formar un ángulo de 90 grados, aquí también va a haber un ángulo recto y por este lado también. ¿Por qué? Porque 90 más 90 nos van a dar los 180 que hay acá. Este pedacito lo voy a borrar, simplemente voy a dejar este ángulo para que ustedes sepan que hay un ángulo de 90 grados nuevo. Entonces, de por sí nosotros con el teorema de Pitágoras podríamos encontrar el valor de la hipotenusa, podríamos encontrar el valor de este cateto o de este cateto. Recuerden, este es un cateto, este es otro cateto y este es la hipotenusa completa. Pero con el teorema de Euclides nosotros vamos a poder conocer estos lados que son más cortos, que están divididos, en este caso por la altura que formamos, y también vamos a poder encontrar el valor de la altura. Entonces, yo acá le voy a dar un nombre a los lados. Por ejemplo, voy a partir dándole el nombre de la A, de la B. A esta H le voy a dar, perdón, a esta altura le voy a dar el nombre de la H, porque normalmente la altura la nombramos como H. A todo este lado que va a estar acá, que viene a ser la hipotenusa, le voy a dar el nombre de C. Y a este pedacito de acá, que viene a ser una parte de la hipotenusa, bueno, voy a cambiar en este caso el nombre, le voy a poner P y a este lado le voy a poner Q. ¿Ya? Solamente le di nombres. Entonces, si ustedes buscan videos o buscan materia con respecto al teorema de Euclides, probablemente le van a aparecer fórmulas con distintas letras, a lo mejor con X, con M, N, independiente, pero siempre se va a llegar a lo mismo. Lo único que va a cambiar va a ser el nombre. Tampoco sé cómo se lo habrán enseñado. Entonces, ustedes tienen que considerar que con el teorema de Euclides, nosotros vamos a conocer el valor de este lado mediante la multiplicación de otros lados. Vamos a poder conocer este lado también mediante la multiplicación de otros lados. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las fórmulas o los teoremas en este caso? Este lado de acá, y ustedes tienen que intentar entender que siempre se va a seguir la misma lógica. Este lado de aquí lo podemos considerar a lo mejor como la hipotenusa de este triángulo que se formó, que es más pequeño. Entonces, este lado que viene a ser A al cuadrado, por lo tanto A al cuadrado, viene a ser igual a la multiplicación entre el segmento que lo acompaña
digámoslo así, el cateto de este triángulo más pequeño, que viene a ser P, y lo vamos a multiplicar por la hipotenusa completa, que en este caso viene a ser la C. Por lo tanto, el A cuadrado viene a ser igual a la multiplicación entre P y C. Digámoslo así, el A al cuadrado viene a ser igual a la multiplicación entre este lado y la hipotenusa completa. Lo voy a dejar ahí. O mejor lo voy a borrar. Obviamente ustedes pueden ir pausando. La segunda fórmula va a ser, en este caso, mediante este lado. Y aquí tienen ustedes otro triángulo rectángulo, que es más pequeño. Entonces, este lado, que viene a ser el de B, lo vamos a elevar al cuadrado. Y nos va a decir de que B al cuadrado va a ser igual a Q por toda la hipotenusa. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a Q por toda la hipotenusa, que viene a ser C. Veámoslo de otra forma, e intentando seguir esta lógica. La B al cuadrado va a ser igual a la multiplicación entre Q por toda la hipotenusa. La anterior era así. Esta al cuadrado va a ser igual, bueno, esta era A al cuadrado va a ser igual a P por toda la hipotenusa. En la mayoría de los casos se va a regir en este caso por este patrón. Así que ustedes no sé si no debieran, pero la idea es que recuerden el patrón y así no se tienen que estar aprendiendo estas fórmulas. Y la tercera fórmula vendría a estar dada por la altura. Y la altura al cuadrado viene a estar dada por la multiplicación entre P y Q. P por Q. Simplemente eso. Entonces, mediante el teorema de Euclides, tenemos tres fórmulas. Espero que lo puedan entender. Simplemente ahora nos queda ejercitar. Entonces, yo voy a tener este mismo triángulo. Voy a salir de hecho, ¿para qué? Para guardar estas fórmulas y las voy a pegar acá. Estas son las que acabamos de escribir. ¿Ya? Entonces, voy a trazar nuevamente la altura, pero no voy a rayar tanto. Esta es la altura, esta era A, esta era B, esta era C, esta era P y esta era Q. Entonces, yo voy a poner valores cualquiera. Cualquiera, y la idea es que encontremos la mayoría de los valores de la, perdón, la mayoría de las medidas de este triángulo. Rectángulo, ojo. Entonces, voy a poner acá que P, por ejemplo, vale... ¿cuánto puede valer P? Que podría valer... no lo sé todavía. 7. Y que Q podría valer 6. Voy a poner solamente esos datos. ¿Ya? Entonces, intentemos trabajar en este caso con el teorema de Euclides. Tengo solamente estos dos valores, el lado de P y el lado de Q, 7 y 6. Obviamente ustedes van a asumir viendo la imagen de que, pero ¿cómo va a valer este pedazo 7 y este 6 si la diferencia de tamaño es más grande? Pero independiente de que este lado se vea más pequeño, ustedes siempre tienen que considerar la medida que le están entregando. La imagen es referencial simplemente. Entonces, de acuerdo a las fórmulas, si yo tengo el valor de P y tengo el valor de Q, ¿qué lado puedo encontrar? Fíjense que C viene a ser toda esta extensión. Viene a ser la hipotenusa. Por lo tanto, C yo la puedo encontrar sumando simplemente 7 más 6. ¿Por qué? Porque C vale todo esto.
y P mide esto, y Q mide esto. Entonces la suma de esto va a ser el valor de la C. Entonces, súper fácil. Yo digo que la C va a ser igual a 7 más 6, y esto me va a dar 13. De hecho, voy a hacer acá un listado con todos los lados para que ustedes puedan dejarlos bien ordenados, por lo menos en la prueba, si es que se guían así. Entonces, C va a ser 7 más 6, 13. P valía 7 y Q valía 6. Perdón, me faltó la altura. Entonces me faltaría la A, la B y la altura por ayer. Entonces, de acuerdo al teorema de Euclides, ¿cómo voy a encontrar el valor de la A, por ejemplo? El valor de la A va a ser igual, bueno, estando la A al cuadrado, igual a la multiplicación entre P y C. Tengo el valor de la P y tengo el valor de la C. Entonces, súper fácil. ¿Qué voy a hacer acá? Simplemente voy a poner A al cuadrado, que es mi incógnita en este caso, igual a P por C. P vale 7 y la C vale 13. Y esto va a ser igual a la A al cuadrado. ¿Cuánto sería 7 por 13? 7 por 13 va a ser 91. En este caso, para encontrar el valor de la A, simplemente tengo que sacar la raíz y la A sería igual a raíz de 91. En este caso, la raíz de 91 no es entera, no es exacta, así que yo simplemente la voy a dejar como raíz de 91. Y en este caso no es exacta porque yo puse valores cualquiera, ¿ya? Pero ustedes en la prueba también se pueden encontrar con valores que no sean exactos, así que ustedes también lo pueden dejar así, no habría problemas. Entonces, yo voy a escribir acá raíz de 91. Encontré el valor de la A. Si ustedes sacan la raíz de 91 en la calculadora, van a saber de que aproximadamente es 9,5. ¿Ya? Que no anda muy lejano al valor de 7, 13, 6. Entonces, tenemos el valor de A. Ahora, la idea es que encontremos el valor de B. El valor de B lo vamos a encontrar elevándolo al cuadrado y multiplicando la Q por la C, de acuerdo a la fórmula que tenemos acá del teorema de Euclides. Entonces, B al cuadrado va a ser igual a Q por C. B al cuadrado va a ser igual a Q, que valía 6, y C vale 13. 6 por 13 va a ser igual a 78. B al cuadrado va a ser igual a 78. Y por último, para conocer el valor de la B, tendríamos que aplicar la raíz cuadrada. Por lo tanto, la B nos va a quedar igual a raíz de 78. Tampoco es exacta la raíz, así que en este caso podemos dejar la B como raíz de 78. Y listo. Por último nos quedaría la h, que viene a ser la altura, y recordemos que nos queda esta tercera fórmula, en donde tendríamos la altura al cuadrado, y esto sería igual a la multiplicación entre P y Q. Por lo tanto pongo P por Q. La altura al cuadrado va a ser igual a 7 por 6. 7 por 6 me va a dar 42. Y por último aplico la raíz y la altura va a ser igual a la raíz de 42. En este caso no me dio ninguno exacto. Ninguno. Pero yo sé que en este caso está correcto, así que simplemente voy a escribir raíz de 42. Y en este caso hallé todos los valores de los lados del triángulo rectángulo. Ustedes también podrían haber partido de otra forma, podrían haber
teniendo estos valores, por ejemplo, hubieran podido encontrar al tiro la altura, después a lo mejor hubieran podido asumir de que toda esta hipotenusa, o este lado más largo del triángulo, lo iban a hallar sumando P más Q. En este caso, con el teorema de Euclides pueden encontrar todos estos valores, ¿ya? ¿Por qué les recordé el teorema de Pitágoras? Porque ustedes también podrían corroborar si es que está correcto o no. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí se formó otro ángulo de 90 grados, y este triángulo, que es más pequeño, viene a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de 90. Entonces, ustedes podrían corroborar y comprobar de que este valor, por ejemplo, de A está correcto. ¿Y cómo? En este caso, elevando al cuadrado la P más la H al cuadrado, y nos tendría que dar igual a la A al cuadrado, por teorema de Pitágoras. O de hecho, también lo podríamos hacer. Yo voy a sacar un pantallazo de esto. Voy a salirme acá. Y este lo voy a pegar acá, simplemente para que lo corroboremos. Por ejemplo, mediante el teorema de Pitágoras. ¿Para qué? Para que todo tome sentido en este video. Por ejemplo, me voy a enfocar solamente en este triángulo que es más pequeño, que también viene a ser un triángulo rectángulo, porque este ángulo viene a ser de 90 grados. Y voy a decir de que este cateto que tengo acá, 7 al cuadrado, tiene que ser igual, perdón, sumado con la raíz de 42 al cuadrado, no me quedó muy bonito, tiene que ser igual a la raíz de 91 al cuadrado. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado tiene que ser igual a esta hipotenusa al cuadrado. 7 al cuadrado viene a ser 49 más raíz de 42 al cuadrado, esto se anula y me queda simplemente el 42, igual a la raíz de 91 al cuadrado, esto se anula y me queda simplemente 91. Entonces 49 más 42 me va a dar 91, y esto va a ser igual a 91, por lo tanto estaría correcto, se forma una igualdad, ¿ya? Así ustedes pueden comprobar de que esto está correcto. Lo pueden hacer también, voy a cambiar el color, con este triángulo de acá, y corroborar de que esté correcto, por ejemplo, el valor de esta hipotenusa, que es más pequeña porque este triángulo es más pequeño, o el valor de este cateto, o el de este cateto, y así, ¿ya? Así que ese viene a ser un pequeño resumen del teorema de Euclides relacionado con el teorema de Pitágoras. Espero que les sirva. Y obviamente, ante cualquier duda, ustedes me pueden consultar. Yo sigo disponible para poder ayudarles. Y eso, ¿ya? Que estén muy bien todos y nos vemos en el otro video en donde voy a explicar semejanza de triángulos. Nos estamos viendo.